Dios les bendiga, amados. Hoy es domingo 21 de septiembre de 2025. Estamos reunidos en nuestra iglesia Asamblea de Oración, aquí en el 2474 Randolph Street, en la ciudad de Huntington Park, California, 90255. Nuestro pastor es Frank Estrada Jr. Tenemos sana doctrina aquí a las 10:30 de la mañana y nuestro servicio general es a las 11 de la mañana, tiempo pacífico. Ofrecemos clases para los niños y para los jóvenes y los invitamos a que vengan a visitarnos para adorar al Señor y oír su palabra juntos. La semana pasada concluimos con el capítulo 7 del libro de Hechos. Vimos el injusto juicio y martirio del joven Esteban, que murió por su fe. Él fue el primer mártir asesinado por su fe en Cristo Jesús. En el sermón Señor Jesús, recibe mi espíritu, vimos la resistencia al Espíritu Santo. Esteban acusa a los líderes judíos de ser duros de cerviz y de resistir al Espíritu Santo, al igual que sus antepasados. Compara su rechazo a Jesús con la desobediencia histórica de Israel a los profetas, señalando que persiguen y matan a los mensajeros de Dios, incluido el justo, ¿verdad? Hablando del Señor Jesucristo. Y este punto es una denuncia directa de su obstinación espiritual. También miramos que oyendo estas cosas, ¿verdad? Se enfurecieron y se le echaron encima a Esteban. Pero él estaba lleno del Espíritu Santo y puso sus ojos en el cielo. Y la aplicación para nuestra vida es de mantener nuestros ojos en el Señor. Más allá de nuestros problemas, más allá de nuestras aflicciones, más allá de las circunstancias que encontramos en nuestras vidas. Eso lo ayudó para poder soportar. Recobró ánimo cuando tuvo su mirada en el Señor. Y vio esa visión, ¿verdad? Que Jesús estaba a la diestra de Dios. Y vimos ahí el martirio de Esteban. Apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. En Eclesiastés 12:7, la palabra de Dios dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Este pasaje afirma que Jesús es Dios. Jesús es el Dios que da el Espíritu al hombre para luego recibirlo de nuevo. Y Esteban, él comienda su espíritu al Señor. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Note que Esteban sabe que Jesús es el juez que va a juzgar el pecado del mundo. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Él oró para que Jesús perdone a sus asesinos. Lo mismo que hizo el Señor Jesús, le pidió a su Padre, oró por los que lo clavaron en la cruz. En comparación a nosotros, ¿verdad, amados? Nosotros nos enojamos con la gente por las cosas insignificantes, las cosas más triviales. No me saludó, me miró mal. Pero el creyente lleno del Espíritu Santo puede perdonar hasta el punto de orar por sus propios asesinos. La última oración que tuvo Esteban fue para sus enemigos. Es un gran ejemplo para nosotros. Y miramos ahí que la palabra dice de que después que dijo esto, durmió. Esteban durmió y entró en la presencia del Señor como el primer mártir cristiano. Han habido millones de mártires en la historia de la cristiandad. Vemos la enemistad entre la iglesia y la cultura. La cultura que prefiere su manera de pensar, la falsa religiosidad, las tinieblas y la mentira. Es por eso que Jesús le dio la gran comisión a la iglesia. Toda autoridad es dada a mí, dijo el Señor. Ir pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y gloria a Dios que ayer, ¿verdad? Estamos alegres que nuestro hermano Jonathan y nuestra hermanita Yamilet hicieron esa decisión de ser discípulos del Señor Jesucristo. Y estamos bendecidos y gozosos con el Señor por ese privilegio. Y hoy en esta mañana, amados, vamos a comenzar el capítulo 8 aquí en Hechos. Vamos a estar aquí en el capítulo 8 del libro de Hechos y vamos a ver cómo la iglesia debe de reaccionar al martirio y la persecución y cómo Dios lo usa para divulgar el evangelio de Jesucristo y salvar las almas. Si me pueden acompañar ahí a Hechos capítulo 8, vamos a leer del versículo 1 al 8 en esta mañana. Cuando lo tenga, se puede poner en pie y en reverencia de la palabra de Dios, lo vamos a leer. Aleluya. Así lea la palabra infalible del Dios viviente. Hechos capítulo 8. Y Saúl consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saúl asolaba a la iglesia, y entrando en casa por casa arrastraba a hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Oremos. Padre, venimos, Señor, en el nombre de Jesús, dándote toda la honra y la gloria y las gracias, Padre, que podemos llegar aquí a la casa del Señor para oír tu palabra, Señor. Te pedimos, oh Dios, que nos llenes de tu Espíritu Santo para poder entender, Señor. Llena nuestras almas de tu presencia, Señor, mientras oímos de tu palabra. Queremos oír de ti, Señor. Mueve cualquier problema que tengamos en nuestras mentes para enfocarnos en ti, Señor. Y ser como Esteban, mantener los ojos en el cielo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. ¿El pueblo del Señor dice? Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, amados. El título de este mensaje es La expansión del Evangelio. La expansión del Evangelio. Y vamos a ver 3 puntos ahí. La gran persecución en Jerusalén. La gran persecución en Jerusalén. Vamos a ver el segundo punto. Anunciando el Evangelio. Anunciando el Evangelio. Y el tercer punto es Felipe en Samaria. Felipe en Samaria. Y la historia de Esteban, amados, nos desafía a adorar a Dios en espíritu y en verdad. A ser valientes y proclamar el Evangelio, incluso frente a la oposición. Y como sabemos, Esteban tuvo una gran oposición. Y a confiar en la presencia de Cristo en los momentos más difíciles, así como lo hizo Esteban. Y aquí en el capítulo 8 de Hechos, vamos a ver cómo el martirio de Esteban refuerza su testimonio de Cristo y preparan el camino para la persecución y dispersión de la iglesia, que lleva el evangelio más allá de Jerusalén. Aquí el primer punto, la gran persecución en Jerusalén. El versículo 1 dice, y Saúl consentía en su muerte. Recuerde que Esteban oró por los que lo apedreaban. Y Saúl, que luego vamos a ver que era Pablo, él estaba allí entre ese pueblo, en ese grupo que Esteban oró. Y miramos que Pablo consintió su muerte, pero Esteban oró por él. Y vamos a ver el fruto de esa oración más adelante.
Y dice la palabra aquí en el versículo 1, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Los líderes religiosos dirigieron esta persecución porque vieron que la iglesia crecía y sabían que una de las creencias de la cristiandad era que Jesús era el divino Hijo de Dios y que Jesús era el Hijo del Hombre que Daniel vio en su visión. Acuérdese que cuando usted mire ese título, el Hijo del Hombre, se refiere a la visión que Daniel tuvo. Jesús afirmó que Él era ese Hijo de Hombre. Y los judíos pensaron que matando a Jesús, matarían esa blasfemia, entre comillas. Matarían esa herejía. Pero ahora vieron que su discípulo Esteban todavía está afirmando esto. Amén. Que Jesús es el Hijo de Hombre. Amén. Entonces querían eliminar esa amenaza al judaísmo. Y el Señor les dijo a sus discípulos en Juan 16:2. Juan 16:2. Él les dijo, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Note eso. Y así como hay avivamiento en la iglesia después de un martirio, así de igual hay un ánimo que recobra el enemigo de la cruz cuando hay un martirio. ¿Por qué digo esto? Es preciso porque Saúl consentía la muerte de Esteban y cayó esta gran persecución sobre la iglesia porque pensaban que estaban sirviéndole al Señor, cuando en realidad era totalmente a lo contrario. Esta era una obra de Satanás persiguiendo a Jesús y a la iglesia. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos, dice la palabra, por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los discípulos del Señor fueron esparcidos, salieron de Jerusalén. Pero los apóstoles todavía no, porque no había llegado la persecución a un nivel que los iba a forzar a salir. Pero miramos que salieron unos discípulos ahí de Jerusalén a testificar, a anunciar el evangelio. Y el versículo 2 dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Hicieron gran llanto sobre él. Imagínense, amados, el dolor de los hermanos que conoció y convivió con Esteban. Solo pónganse a pensar si uno de nuestros queridos hermanos fuera asesinado por la fe. Y de manera cruel. No de que se durmió, ¿verdad? Se durmió y no se despertó. No, una manera cruel. Quizás clavado en una cruz. Quizás a pedradas. O un tiro en el cuello. Para que todos miren. Algo feo, terrible. Imagínense ese dolor si a alguien le pasara a nosotros que estamos aquí. Aquí vemos que los hermanos piadosos lloraron con llanto, con un gran llanto sobre Esteban. Quizás unos digan que es una coincidencia, pero yo creo que es la providencia de Dios, que la semana pasada me tocaba predicar del martirio de Esteban. Y mientras yo me estaba preparando para ese sermón, fue cuando mataron al hermano Charlie Kirk. Y tuve que predicar ese domingo, ¿verdad? Hablando de Esteban. Y hoy estamos aquí hablando del entierro de Esteban. Y hoy también, ese servicio del hermano Charlie Kirk. Ahorita tienen un servicio para él y lo van a enterrar. So digo, wow, Señor, este es un mensaje para nosotros. Ahorita lo que está pasando, ¿verdad? En relación con la palabra de Dios y lo que nosotros estamos pasando en este tiempo. Todo por la providencia del Señor.
Para mí es una bendición, digo, en un sentido, porque podemos recobrar ánimo y sabiduría de la palabra de Dios y usarlo para estos tiempos en que estamos viviendo. Y miramos que cayó un gran llanto, ¿verdad?, por este hermano. Y el gran llanto de la iglesia continúa, porque el diablo y la cultura continúa su odio y desprecio para Dios y su iglesia. El gran llanto de la iglesia continúa porque aunque la iglesia sabe que Esteban, o sabía que Esteban, estaba con el Señor después de su martirio, ellos todavía sentían el dolor. Lloró y lamentó la pérdida de su querido hermano. Quizás piense usted que la pérdida de este hermano Charlie solo afectó a los estadounidenses, pero todo el mundo ha sentido la pérdida de este hermano. Y aunque saben que él está en la presencia del Señor, se siente el dolor y la tristeza de saber que él ya no va a estar aquí. No se diga el dolor de su esposa y de su familia, ¿verdad?, inmediata. Pero aunque la iglesia está doliendo, el Señor todavía está haciendo una obra. Por lo bueno y por lo malo, el Señor es glorificado. Porque aquí miramos esta escena de que la iglesia está llorando y van enterrando al hermano Esteban. ¿Y qué está haciendo el enemigo? Todavía está obrando el enemigo. El versículo 3 dice, y Saúl asolaba la iglesia y entrando en casa por casa. Aquí esa palabra asolaba, es decir, desmantelaba la iglesia, devoraba la iglesia. Y esto me recuerda de lo que dice la palabra de Dios ahí en Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8 dice, ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Saúl y todo perseguidor de la iglesia están haciendo la obra del diablo. Como león rugiente andan alrededor buscando a quien devorar. Busca al creyente para devorar. Y mire lo que dice también en la segunda parte del versículo 3. Arrastraba a hombres y mujeres. Eso es lo que estaba haciendo Saúl. Arrastraba a hombres y a mujeres. Saúl era como el león, como una bestia que arrastra a su presa. El hombre sin Dios actúa como una bestia. Y los entregaba en la cárcel, dice la palabra. Si ese plan hubiera funcionado, si las cosas hubieran ido como el enemigo quería, el evangelio se hubiera quedado allí en la cárcel, con esos hombres y mujeres. Porque ese era el plan del enemigo. Callar las bocas de los que están predicando el Señor Jesucristo. Ahí se hubiera quedado el evangelio, unos meses después de la muerte del Señor Jesucristo. Pero no fue así. Y llegamos al segundo punto. Mira el versículo 4. Es el segundo punto, anunciando el evangelio. El versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Así como los líderes religiosos pensaban que iban a poder silenciar a Jesús, clavándolo en una cruz. ¿Qué hizo Dios? Lo resucitó entre los muertos. Amén. Así como el Sanedrín pensó que iban a callar a Pedro y a Juan, golpeándolos y amenazándolos, tirándolos en la cárcel. Dios lo usó para predicar el evangelio y dice la palabra que más de 5,000 almas fueron bautizadas. Y así como Saúl pensó que iba a apedrear a Esteban y encarcelar a los cristianos, él pensó que iba a silenciar al evangelio. Miramos que no fue así, fue a lo contrario, porque fueron esparcidos. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Aleluya. Y en este tiempo en que vivimos, amados, miramos este caso del hermano Charlie. Y este amante, este hombre que lo mató, era un amante de Trani, se puede decir. Tenía un amante Trani.
Y él pensó que él iba a poder eliminar las buenas nuevas que predicó Charlie. Y es lo contrario, porque el Evangelio de Jesucristo va a ser anunciado mucho más por la iglesia. Y los jóvenes de esta generación de las redes sociales, ¿verdad? En estos tiempos modernos que vivimos, no se avergüenzan de predicar el Evangelio. Están visitando colegios, están visitando high schools, compartiendo a Jesús con estos jóvenes. La semana pasada hablamos un poco del hermano Charlie y su martirio. Fue asesinado testificando de Jesús y enfrentando la maldita indoctrinación del transgénero. Acuérdese de que nuestros principios de nuestras vidas son principios bíblicos. Nuestra cosmovisión, cómo miramos el mundo, cómo juzgamos al mundo. Porque el Señor nos ha dicho que juzguemos justo juicio, ¿verdad? Y la palabra de Dios es veraz. Podemos decir que la política está aquí en este lado y la religión en este, pero no es el caso. Porque si estamos hablando del transgénero, que el gobierno, ¿verdad?, ha aceptado, es un tema caliente en la política, pues es lo mismo con la palabra de Dios. Porque Dios hizo al hombre y a la mujer, no hizo al transgénero. Dios hizo el matrimonio entre el hombre y la mujer, no entre hombre y mujer y mujer. Miramos que la política va con la religión cristiana. En otras palabras, como cristianos tenemos el derecho y la autoridad por la palabra de Dios de opinar cómo deben ser las cosas. Ya si alguien no la quiere tomar, pues allá ellos. Pero no podemos separar esto. Porque, ¿qué si usted dice que está bien que la gente vive como ellos quieran? Y se llama usted cristiano. Ve que eso se contradice. Usted se va a mirar mal. Por eso debemos de ver todo el mundo, no solo la política, sino la escuela, nuestras vidas, nuestro dinero. Todo tenemos que centrarnos en la palabra de Dios. Para que el mundo no nos dé la mentira. Y yo estaba teniendo una discusión con un familiar y él me dijo, ¿sabes qué? Tu verdad es tu verdad y la mía es la mía. Como si cada quien, ¿verdad?, tiene su verdad. Y no es así. Cristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre si no es por Él. Y nosotros nos agarramos del Señor Jesús porque Él dice que Él es la vida. Él es el camino. Y Él tiene la verdad. Amén. Y la cultura quiere silenciar, quiere callar a la iglesia. Desea no oír la verdad. Y la verdad es que la iglesia es la que tiene la verdad, porque tenemos la palabra de Dios. Jesús oró a su Padre, oró por sus discípulos en Juan 17:17. Ya había mencionado este versículo, donde el Señor Jesús dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. La palabra de Dios es verdad. El Señor Jesús dijo ahí en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aleluya. Esta cultura ama la muerte. Quieren silenciar las palabras del que habla espíritu y vida. Entonces podemos proclamar las palabras de José. Porque nos podemos preguntar, Señor, ¿por qué tú dejas que estas cosas pasen? Que estos hermanos queridos, tú los llevas o permites que el enemigo venga. Pero el Señor está obrando, amados. Él siempre es glorificado. Y podemos decir esas palabras con José en Génesis 50:20, cuando él habló con sus hermanos. Nosotros sabemos que José sufrió mucho. Sus propios hermanos, ¿verdad?, lo entregaron a ser esclavo. Y ahí en Génesis 50:20, él dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Para qué? Él dice,
para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, porque el pueblo de Dios va a ser salvo por esta muerte de este hermano, como así fue salvo todas esas almas en los tiempos de Esteban, cuando los discípulos salieron con ese ánimo, ¿verdad?, de proclamar al Señor Jesucristo, las buenas nuevas. Miramos de que hoy en este día la iglesia ha recobrado un ánimo. Si alguien quiere saber algo de Charlie Kirk, usted lo puede buscar en las redes sociales. Y usted, quizás alguien tenga esa curiosidad, ¿quién es este varón? Lo estoy viendo en las noticias, estoy oyendo que gente está predicando de él. La persona que quizás está curiosa de saber de él, lo va a buscar en las redes sociales y ¿qué va a encontrar? Va a encontrar un joven hablando del Evangelio, predicando del Señor Jesucristo. Y el Señor puede usar eso para abrirles más la curiosidad y pensar, ¿quién es este Jesús? Y el Señor está obrando en esa manera. En otras palabras, aunque este hombre quiso matar a Charlie Kirk, Saúl consintió que apedrearan a Esteban. Cosas malas, crueles. El Señor lo usó para lo bueno. El Señor lo está usando hoy en esos días para que los jóvenes puedan abrir sus ojos. Lo está usando para que la iglesia recobre ánimo para salir con esa libertad que tenemos en esta nación para proclamar las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se está proclamando, divulgando. Y lo mismo fue aquí, con la palabra de Dios que estamos viendo. Aquí llegamos al tercer punto. Mire el versículo 5, ahí en Hechos 8, versículo 5. Felipe en Samaria. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, este Felipe era uno de los 7 diáconos junto a Esteban. ¿Se acuerdan de que escogieron a 7 jóvenes varones de la iglesia para que ayudaran con las viudas? Él era uno de ellos. Sabemos de que él tenía una buena reputación, un buen testimonio, y más importante es que era lleno del Espíritu Santo. Y miramos que él iba predicando el Evangelio. El Señor les dijo a sus discípulos, acuérdense de que Él les dijo, van a ser mis testigos, comenzando en Jerusalén y a Judea y a Samaria, hasta los fines de la tierra. Miramos que ahora, después de este martirio de Esteban, cae la gran persecución y los discípulos salen de Jerusalén. Y ahora miramos que se está cumpliendo esa palabra, donde el Señor les dijo, ustedes van a ser mis testigos. Y no solo aquí en Jerusalén, sino en Judea y hasta Samaria. Samaria está al norte de Israel y Jerusalén está en el sur de Israel. Ahí estaba el templo de Dios. Y miramos que ahora se está divulgando el Evangelio. Amén. Que Dios usa la persecución contra la iglesia. Amén. Y miramos que ahí llegó el Evangelio, a Samaria. Se está expandiendo el Evangelio. ¿Y qué estaba haciendo aquí Felipe? Dice la palabra, les predicaba a Cristo. Les predicaba a Cristo de su vida, de su muerte, de su resurrección. Y dice aquí el versículo 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Podemos suponer que todo esto se hizo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque en el nombre de Jesucristo hay poder. Miramos que el Señor Jesús tiene dominio sobre la enfermedad.
Él tiene el dominio sobre la vida y la muerte, amado. Él tiene el dominio sobre los demonios. Ellos salen corriendo al nombre del Señor Jesucristo, porque ese nombre tiene poder. El Señor todavía sana en este día. Si es su voluntad, Él sana. Y aquí miramos en esta escena que Él lo hizo para confirmar que Dios estaba con Felipe y los apóstoles. Por eso se miraban bastantes milagros y señales, ¿verdad? Y aquí miramos que la gente está bien atenta, oyendo a la predicación, porque se está anunciando a el Señor Jesucristo. Y había gente ahí que quizás habían oído de Jesús. Oyeron de lo que Él hizo. Y oyeron también lo que le hicieron a Él, que lo habían matado. Y ahora viene un predicador anunciando que este Jesús no está en la tumba, que Él resucitó y está a la diestra de Dios. Aleluya. Y dice ahí la palabra de Dios de que en el versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Había gozo porque miraron las señales, los milagros que se estaban manifestando en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, amados, debemos de tener nosotros confianza en el Señor. Porque a veces lo podemos desanimar porque miramos de que quizás el Señor no ha sanado a X persona. Pero el Señor sana. Si es su voluntad, Él sana. El Señor todavía está en el negocio de salvar a las almas. Ese es el gran milagro que miramos hoy en día. Que hombres rebeldes, que no quieren nada con Dios, Dios les cambia el corazón, transforma sus vidas. Les da una mente de Cristo para ver de que Cristo es Dios. Para ver de que hay perdón de pecados. Hay esperanza en Jesucristo. La esperanza que el mundo no tiene. El mundo hace estas cosas y vive su vida porque piensan de que esta es la única vida. Y no, amados. Hay una vida que espera a todo hombre que ha existido por toda la historia humana. Pero la pregunta es, ¿dónde vas a estar por la eternidad? Esta no es la única vida. Hay una vida que viene después de esta. Y en Cristo Jesús puedes encontrar la vida eterna. Y esa es nuestra esperanza. Por eso la iglesia sigue predicando a Cristo. Porque tenemos un testimonio, así como Esteban, así como Felipe, así como todos los mártires de toda la historia del cristianismo, que han muerto por el testimonio del Señor Jesucristo. Y este martirio también de Esteban y de este hermano Charlie Kirk ha captado la atención, amados, de los jóvenes de esta generación. En estos tiempos de incertidumbre, donde no se valoriza la vida, amados, y los morales están disminuyendo, y la violencia va aumentando, como si estamos viviendo en los tiempos bárbaros. Muchos han llegado a la conclusión que esta vida no tiene propósito y que ellos no tienen un propósito para vivir. Y están haciendo en estos tiempos, viendo esto, lo que está pasando, lo que pasó con Charlie Kirk, como que aviva la curiosidad y se están preguntando, ¿qué es esta fe? ¿Y quién es este Jesús? ¿Y por qué Él es tan valioso para que alguien que cree en Él dé su vida por Él? Amén. Los jóvenes se hacen esas preguntas, aunque nosotros pensamos, esas cosas religiosas no les importa a ellos. No, no es así, amados. Los jóvenes son muy inteligentes y se están haciendo estas preguntas. Por la gracia de Dios se están haciendo estas preguntas. Y una de ellas quizás es, ¿será cierto lo que mis profesores y mis maestros me están enseñando en la escuela? De la evolución, ¿cómo se dice? Evolución. ¿Será cierto eso? ¿Será cierto que cada persona tiene su propio Dios? ¿Que hay muchos dioses? ¿Será eso el caso?
¿Será el caso de que Dios no existe? ¿Que venimos del chango? Así es como Dios usa el martirio. Así es como Dios usa la gran persecución. Para abrir los ojos al hombre. Para que ponga atención a las cosas piadosas. Las cosas de Dios. Y si no hubiera asesino, amados, si no hubiera un mártir que muriera por su fe, se estancara el evangelio. La iglesia quedara fría, sin avivamiento, sin que el evangelio sea predicado. Eso nos anima a salir de estas paredes, salir debajo de este techo y vivir nuestras vidas en nuestros hogares para la gloria de Dios y compartir nuestra fe con los que están alrededor de nosotros. Como les digo, ahora, si alguien tiene esa curiosidad de conocer de este joven, puede ir a las redes sociales y aprender más de él. Y van a oír de Jesucristo. Ellos van a ver de que Jesucristo es el único Salvador del mundo. Él es el único que nos da esperanza. Y eso los lleva a leer la palabra de Dios para conocer más de este Jesús. Algunos serán salvos y algunos no. Pero entre medio de todo esto, amados, lo bueno y lo malo, la vida y la muerte, Dios y el Señor Jesucristo son glorificados. Aunque este joven Charlie fue un mártir popular y mucha gente conoce su nombre, conoce su testimonio, han habido millones de mártires, amados, que nunca vamos a saber sus nombres, que nunca vamos a ver sus rostros. Amén. En este mes, amados, los musulmanes mataron a 89 cristianos. Ahí un pueblito del Congo, en África. Musulmanes mataron a estos cristianos, 89 de ellos. Y si eso no fue suficiente, los asesinos regresaron al servicio donde estaban velando a los hermanos. ¿Y qué pasó? Mataron a más cristianos. Nosotros nunca vamos a saber sus nombres, pero eso no va a cambiar la buena bienvenida que el Señor les va a dar a ellos, porque murieron por su causa. Esto me recuerda a lo que dice Apocalipsis. Con esto voy a concluir. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y va a venir un juicio sobre estas almas, porque en ese mismo capítulo, en el versículo 10, dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esos son los mártires, amados, que han existido por toda la historia. Amén. Los miramos en la Biblia y los miramos en la vida real, en la historia. Si usted hace un estudio de la historia del cristianismo, va a ver muchas almas que dieron sus vidas, millones de mártires por el nombre del Señor Jesucristo. Y va a venir el tiempo cuando Dios juzgue a los hombres culpables de la sangre de Cristo y de todos los mártires. Va a venir ese día. En Apocalipsis 19:2 nos habla de eso. Apocalipsis 19:2 dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Apocalipsis 19:2. Esa ella, amados, es la cultura. Es la simiente que siempre ha estado en enemistad con el pueblo de Dios. Desde el jardín de Edén. Siempre está la simiente de la serpiente contra la simiente del Hijo de Dios. Que somos nosotros. Y no va a parar. Hasta que el Señor regrese, esta batalla no va a parar. Y le hago esa pregunta a usted, amado.
¿Se va a sentar en sus manos? ¿O se va a parar y va a proclamar las buenas nuevas del Señor Jesucristo? Porque vamos a dar cuentas, no para la condenación, pero vamos a dar cuentas. El Señor nos va a recibir, pero también nos va a exhortar. Lo que hicimos y lo que no hicimos. Pero sabemos de que no es para condenación. Debemos de analizar nuestras vidas, ser sincero con el Señor, que nos perdone y que nos dé ese denuedo que viene del Espíritu Santo. Que seamos llenos del Espíritu Santo. Yo antes pensaba de que, yo decía al Señor, pues cuando yo fui bautizado en el Espíritu Santo, porque es el testimonio que yo tengo, cuando fui salvo, el varón compartió conmigo el Evangelio, fui lleno del Espíritu Santo y fui salvo, claro. Yo pensé que ahí se termina. Oh Señor, pues tú ya me llenaste del Espíritu Santo. Pero cuando leemos las Escrituras, miramos de que los discípulos y los apóstoles eran seguidamente llenos del Espíritu Santo. Y eso es tener una relación con el Señor, estar en su palabra, adorar al Señor en espíritu y en verdad, orar al Señor, caminar con el Señor. Nunca les voy a decir que sea perfecto, porque eso es imposible. Pero el Señor nos llama a caminar con Él, a permanecer en Él, que su palabra permanezca en nuestro corazón, para ser llenos del Espíritu Santo. Es una relación íntima con el Señor. No se trata de una religión. Hay bastantes títulos, amados, ¿verdad? El católico, el evangélico. Pero, amados, lo que importa es el corazón que se ha sometido a la palabra de Dios, que tiene su relación con el Señor, que es lleno del Espíritu Santo. La religión no va a salvar a nadie. Solo Jesucristo salva las almas. Y como miramos en las Escrituras, el mismo Dios que dio el Espíritu al hombre es el mismo Jesús que va a recibir a esos espíritus. Y hago esa pregunta hoy, en esta mañana. ¿Juzgará el Señor para la condenación o te va a recibir con los brazos abiertos? Y te va a decir, entra al gozo de tu Señor. Esas son las palabras que queremos oír. No es por nuestros méritos. Los únicos méritos que importan son los del Señor Jesucristo. El que vivió una vida perfecta. El que la palabra lo refiere como el justo. El perfecto, sin mancha y sin pecado. Y hoy en esta mañana ese es el llamado. Que te arrepientas de tus pecados. Que confieses que eres un pecador, pero que hay un Salvador que se llama Jesucristo, que tiene esa sangre eficaz que puede limpiar y perdonar todos tus pecados. Y que tú puedas proclamar que eres salvo. Y esa imagen que Dios te ha hecho, porque tú llevas esa imagen de Dios, pueda ser restaurada y puedas reconocer de que hay un Dios vivo que te creó y que te dio vida y que te ama. Pero no lo vas a encontrar sin Cristo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Amén y amén. Con esto llegamos al fin de este mensaje, amados. Esperamos que la palabra de Dios, que dice el Señor, es espíritu y es vida. Haga esa obra en tu corazón hoy en esta mañana. Porque solo Él lo puede hacer. El milagro que hace el Señor en estos días que miramos no es solo la sanidad, pero sino la regeneración del corazón. Que cambia el corazón de piedra y lo convierte en un corazón de carne que puede amar a Dios y a su prójimo. Hay que ponernos en pie y vamos a orar.
Quizás usted está pasando algo en su vida hoy, en esta mañana. Quizás usted está en una temporada de sufrimiento. Note lo que dice la palabra de Dios. Y no solo esto, dice Romanos 5, 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Oh Señor, danos paciencia. Esperamos en ti, Señor. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Y la esperanza qué? No avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todos aquí somos llamados. El Señor tiene un propósito para nosotros. Quizás no vamos a morir por el Señor, pero Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Hay que confiar en Él. Oremos. Padre, venimos, Señor, en el nombre de Jesús, dándote toda la honra y la gloria, Padre, en esta mañana. Tú eres tan bueno, Señor, tan misericordioso, Padre, que podemos, Señor, reunirnos, Señor. La cosa común que tenemos es la sangre de Cristo que nos ha limpiado. El Espíritu Santo que mora en nosotros, oh Dios. Tú te has demostrado por medio de tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Tenemos el perdón de nuestros pecados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y sabemos de que el Señor murió una muerte cruel en la cruz. Derramó su sangre por su pueblo. Estamos tan agradecidos, Señor, de que no es por nuestros méritos. Quizás nosotros no demos nuestras vidas, pero tú tienes un propósito para nosotros, Señor. Y queremos vivir para ti, Señor. Queremos vivir y proclamar las buenas nuevas, porque tenemos un testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y sabemos lo que dice tu palabra, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Oh no, Señor, nada nos va a separar. Ni la muerte nos separa de tu amor. Gracias, Padre, porque ese amor está en Cristo. El verdadero amor, la paz que tú nos das, oh Dios, no la da el mundo como tú la das. Gracias por esa paz, gracias por ese amor que encontramos en ti, Cristo. Y nuestra oración es para nuestros amados, nuestras familias, nuestras amistades, que ellos no han probado que tan bueno eres tú, Señor. Oramos por ellos, que tú hagas esa obra en sus vidas. Sabemos de que somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Y queremos que nuestras familias y amistades puedan ver esa victoria. Porque tú vives, nosotros vivimos, Señor. Y sabemos que un día vamos a estar contigo. Mientras estamos aquí esperando que tú vengas por nosotros, Señor, oramos que nos llenes de tu amor, de tu paz, de tu gozo, de paciencia, Señor, porque miramos cómo es el mundo, miramos nuestra familia, miramos la violencia que está alrededor de nosotros, el peligro. Danos paciencia, Señor, que podamos esperar en ti. Confiamos en ti. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Protégenos, guíanos con tu Espíritu Santo. Llena nuestras almas, Señor, con tu Espíritu Santo. Que nunca cese el Espíritu, Señor, de morar en nuestras almas. Renueva nuestro ánimo, nuestras mentes, nuestras fuerzas, Señor, para seguir adelante. Ser esa luz que tú nos has llamado a ser. Si vamos a sufrir, queremos sufrir por tu causa, por tu nombre, porque tú eres digno, Señor. Ayúdanos, Señor. A nuestros hijos, Padre, guárdalos, protégelos, Señor. Porque el enemigo anda como un león. Quiere devorar a nuestras familias, a nuestros niños, Señor. Ayúdanos, Padre. Instruirlos en tus caminos. Para cuando estén grandes, ellos no se vayan a apartar de tus caminos, Señor. Perdónanos porque te hemos fallado. Reconocemos que te hemos fallado, Señor.
pero queremos recobrar fuerzas y ánimos por tu palabra. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador, nuestro Redentor. En el nombre del Señor Jesucristo. Y el pueblo del Señor dice, amén y amén.